Production. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me los restaure y que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. Cat Production presenta el cuarto capítulo de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. Hemos salido del libro de Josué, ¿cierto? Wow, hemos tenido un camino muy largo, muy extenso, hasta llegar al capítulo número 23 de esta historia, porque son 20 de por qué no recibimos la bendición y 3 de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. Ya la recibimos la bendición. Ellos ya recibieron su bendición. Vamos a ver de ahora en adelante cómo la vamos a perder. Pero antes de entrar al libro de Jueces, ¿se acuerda que les había dicho que íbamos a empezar el libro de Jueces, que son 21 capítulos? Vamos a entrar en un resumen de lo que vimos en Josué. En Josué vimos que en el libro de Josué relata la entrada de los israelitas a la tierra prometida, Canaán, bajo el liderazgo de Josué. Tras la muerte de Moisés, describe la conquista de la tierra, su división entre las tribus y la renovación del pacto con Dios. El libro destaca la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, la importancia de la obediencia a la ley de la necesidad, mantenerse fieles a Dios en la nueva tierra. Ahí hay una clave muy importante. Cuando usted recibe la bendición, tiene que mantenerse fiel a Dios. Porque si usted no se mantiene fiel a Dios, cuidado con eso. Esa es una de las partes más importantes que usted tiene que entender. Recuerde, Dios tira palabra de bendición, pero también tira palabra de maldición. Ya la leímos en Deuteronomio 28. Vimos todo eso, lo bueno, el que obedece, y lo malo para el que desobedece. El contenido del libro de Josué puede resumirse en los siguientes puntos. La entrada a la tierra prometida. El libro comienza con la muerte de Moisés y la designación de Josué como sucesor. Josué guía a los israelitas a través del río Jordán y los prepara para la conquista de Canaán. La conquista de la tierra, segundo punto. Josué dirige las campañas militares contra los cananeos y otros pueblos, obteniendo la victoria milagrosa y finalmente conquistando la mayor parte de la tierra. Punto número 3. La división de la tierra. Una vez conquistada, Josué divide la tierra entre las 12 tribus de Israel, asegurándose que cada tribu tenga su propio territorio. La renovación del pacto. Punto número 4. Josué realiza un discurso de despedida al pueblo donde les recuerda la importancia de mantener la fidelidad a Dios y la obediencia a la ley. Punto número 5. Temas importantes que se tratan en el libro de Josué. La promesa de Dios. El libro enfatiza la fidelidad de Dios, cumplir su promesa al dar la tierra prometida a los descendientes de Abraham. La obediencia, se destaca la importancia de obedecer la ley de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. La fe, Rahat, la prostituta en Jericó, muestra un ejemplo de fe en Dios. El descanso, el libro también habla sobre el descanso de los israelitas. Finalmente alcanzan la tierra de Canaán después de vagar en el desierto. Y para hacer un conjunto, el resumen final de Josué es una historia de fidelidad, obediencia y fe que demuestra el cumplimiento de las promesas de Dios y la importancia de seguirlo en todo momento. Ahí está. De seguirlo en todo momento. Recuerden, en el primer capítulo, el Espíritu Santo nos enseña a que todos los días tenemos que levantarnos y ser valientes y no temer nada, porque Él siempre estará con nosotros. Recuerden esa palabra siempre que nos enseñó el Espíritu Santo. Nos enseñó a levantarnos y ser valientes. Pero en el
En el Josué 23, del 14 al 16, encontramos algo tremendo. Dice el 14, y aquí que yo estoy para entrar, y voy por el camino de toda la tierra, de conocer pues que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de vosotros, todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y en el 15 dice, pero así como he venido sobre vosotros con toda palabra buena, Jehová vuestro Dios os ha dicho también que traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En el 16, si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo a honrar dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de la buena tierra que él nos ha dado. Ojo con este punto tan importante, que ahí nos está dando una clave, que cuando él nos entrega algo no lo quita, porque si nosotros ya nos creemos la mamá de Tarzán y no seguimos obedeciendo a Dios, ya porque ya nos entregó esa super bendición, no la quita. Y nos va a dar toda palabra de maldición que él ha tirado sobre su boca. En cambio, que si lo obedecemos, va a dar toda palabra buena de bendición que él ha tirado por su boca. Cuidado con esto. Ya llegamos a un punto en que los israelitas obtienen su bendición. Vamos a ver cómo la pierden, porque si la prédica se llama ¿por qué cuando recibimos la bendición la perdemos? Ojo con ese título. Por eso hubo un cambio. Ya en 3 capítulos que llevamos de esto, ya vimos cómo ellos recibieron la bendición. Tal vez usted ya recibió su bendición porque ha obedecido a Dios. Entonces quédese viendo, siga aquí, porque aquí le va a enseñar cómo no perderla. Recuerde, vamos a entrar hoy al libro de Jueces y vamos a ir al capítulo número 1 y oiga el título: Judá y Simeón capturan Adoni-Bezek. Ese es el título para hoy. Vamos a comenzar en el 1. Vamos a seguir con esta historia que nos ha enseñado mucho cómo recibir la bendición, pero ahora nos va a enseñar cómo perderla. ¿Cómo la vamos a perder? Y en el C23, 14, 15, 16 nos dan una clave muy importante de cómo la vamos a perder. Así que vamos a ir a Jueces capítulo 1. Libro de los Jueces, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron,
y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. En este primer capítulo vemos que ya empieza la desobediencia hacia Dios, porque Dios les dijo que echaran a todos los cananeos, amorreos y todos los que vivían en esa tierra, mas así las tribus no lo hicieron. ¿Como quiénes? Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, y los hicieron tributarios en vez de echarlos. Ellos querían seguir viviendo ahí. Dice que en Jerusalén entraron y los mataron a todos, más dejaron ir a la familia que les ayudó a entrar, y ellos formaron una ciudad que se llama Luz. Ya empezó la desobediencia a Dios.
sin importarles, sin recordar lo que Dios les dijo, que toda palabra mala que sale de su boca le caerá a todo aquel que le desobedezca, y aún así ellos desobedecieron. Es el resumen del primer capítulo. Empezamos en Jueces, en Primera de Jueces comenzamos mal. Empieza la desobediencia. Vamos a ver cómo sigue esa historia. Vamos a ir al capítulo número 2 y el título es El ángel de Jehová en Boquim. Así que vamos a ir ahí. Vamos a seguir leyendo esta maravillosa historia y ir pensando y analizando lo que está sucediendo, cómo vamos a ir perdiendo la bendición después de que ya la ganamos. Así que vamos a ir ahí, vamos a ir al 2. Jueces, capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Se los dije, ¿verdad? Que todo ya había empezado mal en el primer capítulo de Jueces, y el ángel de Jehová se lo recalca y le recuerda el pacto que tuvo Dios con ellos, a sus padres, de que les iba a dar la tierra, más que no adoraran a los dioses ajenos y que derribaran sus altares. No lo hicieron. Entonces, ¿ahora qué pasa? Viene la ira de Dios porque desobedecieron. Recuerden también que Moisés también se los dijo en la despedida de Moisés, en el último capítulo de Deuteronomio. Dios también se lo había dicho a Moisés. Aunque yo sé que esta generación o mis hijos van a ir a adorar dioses ajenos y no me van a cumplir, yo aún así los dejaré entrar en la tierra prometida. Se los dijo Moisés también con el canto. ¿Se acuerda del canto? En estos momentos deben de estar recordando el canto de Moisés. Y también Josué en la despedida se lo recalcó. O sea, estamos hablando de que no hace nada. Josué todavía llega y les recalca a ellos lo que puede suceder si le desobedecen a Dios, y aún así tiene que venir un ángel a decirles por qué hicieron esto. Vamos a continuar. Segunda de Jueces, versículo número 6. Ahí vamos a continuar. Pero vean que esta historia ya en Jueces, apenas en el capítulo 2, ya estamos mal. Vamos a ver qué pasa con ellos ahora que ya desobedecieron. Por eso el Espíritu Santo capítulos atrás les decía: después no se queje, hermano, después no se queje, hermana, si tú no obedeces a Dios. Vamos ahí. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿Vieron? Se enojó Dios por la desobediencia de su pueblo, y aún así se movía por la compasión y levantaba jueces. Y ellos mismos no querían escuchar a los jueces, no querían escuchar a Dios, y preferían seguir sirviéndole a los dioses Baales. A veces somos tan tercos de mente, tan tercos de palabra, tan tercos de corazón, que no queremos seguir la voz de Dios. Nos cansamos, nos vamos, o simplemente no queremos escucharla porque pensamos que Él no nos escucha. Y llegamos a cometer estos mismos errores, y vean que Dios ya está enojado. Vamos a seguir ahí en esta historia tan maravillosa, ¿verdad? Que nos ha enseñado tanto, que vamos a ir al capítulo número 3 de Jueces, y el título es Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Vamos a seguir porque vea que Dios ya está enojado. Dios ya dijo: voy a cumplir toda palabra mala que salió de mi boca, y van a terminar mal. Así que vamos ahí, Jueces 3. Jueces, capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel,
para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y vieron, fue tanto el enojo de Dios que entregó a su pueblo a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Los entregó como esclavos para que les sirvieran. ¿Cuántos? 8 años. Hasta que el pueblo volvió a clamar, y Dios manda a Otoniel, el sobrino de Caleb, el general de las Fuerzas Armadas de Josué, y los liberta. Pero muere Otoniel, después de que la tierra descansa 40 años, y muere Otoniel.
otra vez vuelven a hacer lo malo, vuelven a adorar dioses ajenos, vuelven a enredarse con los cananeos y contra todos ellos. Y fueron esclavos por 18 años al rey de Moab, hasta que volvieron a clamarle a Dios y Ahot los salva de ahí y descansa la tierra por 80 años. En la misericordia de Dios, que a pesar de que se portan mal, Dios siempre va a rescatarlo cuando ellos claman, así como pasa desde Egipto, pero siguen portándose mal, no quieren hacer las cosas bien, no quieren obedecer a Dios. ¿Qué pasó? Perdieron la gran bendición. Perdieron la tierra prometida porque volvieron a ser esclavos por desobedecer a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Ahora vamos a ir al capítulo número 4 y dice, el título es Débora y Barak derrotan a Sisera. Y vamos a ver qué sigue pasando con el pueblo de Israel, que sigue desobediente generación por generación. Muere una generación, sale otra generación y vuelven a desobedecer a Dios. Entonces vamos ahí, vamos a ver qué nos repara, qué nos enseña en este cuarto, pero ya estamos viendo por qué perdemos esa gran bendición. Ya vimos por qué es que cuando recibimos la bendición la perdemos. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. Simplemente hacemos nuestra santa voluntad. Así que vamos al 4. Jueces, capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y en el 4 vemos cómo Dios vuelve a salvar al pueblo de Israel por medio de Débora y Barak, después de pasar 20 años esclavos del rey de Gabín, el rey Gabín, rey de Canaán. 20 años más tuvieron que vivir como esclavos porque no hacen caso a Dios. Y Dios manda a Débora y a Barak para que lo rescaten. O sea, qué increíble que nosotros los seres humanos queramos seguir haciendo lo malo y dejemos a Dios de lado, simplemente porque el camino es más fácil. Por eso Jesús lo dijo: es más fácil entrar por la puerta ancha que entrar por la puerta angosta, porque el mundo es más fácil, se va uno resbaladito, en cambio que este camino cuesta más. ¿Por qué? Porque tú no dejas que Dios y Jesús sean los que manejen todo, sino que quieres manejarlo tú. Por eso es que se nos da más difícil y seguimos siendo esclavos. Así como ellos fueron esclavos, nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos del cigarro, esclavos de la maldad, esclavos de esto, esclavos de lo otro, esclavos de aquello, y Dios nos saca y nos volvemos a tirar de jupa. Por eso no entendemos que desde el principio ya somos bendecidos y ya no tenemos problemas, porque cada vez que tenemos problemas vamos al fondo del mar a recoger lo que ya Jesús se llevó. Así que vamos a seguir al capítulo número 5, donde el título es Cántico de Débora y Barak. Jueces, capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos.
Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra,
Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Jueces, capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo.
y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Jueces, capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron:
de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Qué increíble, ¿verdad? Qué historia. Llevamos 8 capítulos y los 8 capítulos, cada vez que se portaban mal y no querían obedecer a Dios y simplemente seguían los dioses de Baal, eran esclavos. ¿Les gustó? Vean, en Egipto Israel vivió 430 años, pero la Biblia dice que ellos fueron esclavos 210 años. O sea, 210 años fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos en Egipto. Vean, para el rey Cusán Risataán fueron 8 años los que fueron esclavos después de adorar dioses de Baal, que los salvó Otoniel. La tierra descansó 40 años. Para el rey de Moab fueron 18 años. 18 años. Y lo salvó, y Dios mandó a otro. Y volvieron a lo mismo. Y después de que Aot lo sacó de la tierra del rey de Moab, la tierra descansó 80 años. Pero después volvieron a lo mismo y fueron al rey Gabín, rey de Canaán, y fueron 20 años de esclavitud, hasta que Dios mandó a Débora y a Barat. Y en este último capítulo vemos cómo fueron esclavos de Madián 7 años, hasta que Dios mandó a Gedeón y la tierra descansó 40 años. Saque usted la cuenta, cuántos años llevamos ahí de esclavitud. Vean, son 210 años primero en Egipto. Después, para el rey de Mesopotamia, 8 años. Para el rey Moab, 18 años. Para el rey Gabín, 20 años. Y para Madián, 7 años. Total, 263 años de esclavitud. ¿Cuántos años quieres tú ser esclavo? Y siempre estar volviendo atrás. En ellos se moría la persona que lo sacaba, volvían a lo mismo. Nosotros somos así y no necesitamos, en el tiempo actual, no necesitamos que muera alguien, simplemente nos cansamos y volvemos atrás, recuperamos todo lo que ya Jesús se llevó, nos quitó y volvemos a lo mismo. Eso es lo que nos ha enseñado en estos 8 capítulos el Espíritu Santo. A que nos gusta ser esclavos. Si usted puede decir a mí, no hombre, ¿cómo me va a gustar a mí ser esclavo? Entonces, ¿por qué volvés a lo mismo? ¿Por qué volvemos a lo mismo?
si no nos gusta ser esclavos. ¿Ah? Dios nos saca de las drogas, volvemos a las drogas. Dios nos saca del alcohol, volvemos al alcohol. Dios nos saca de cualquier vicio y volvemos al vicio. Dios nos quita la chicha, nos quita la ira, volvemos a la chicha y a la ira. Y así estamos constantemente. Que Dios nos libera del pecado, nos libra del pecado y ahí estamos, esclavos del pecado. Ojo con eso. Porque así es como perdemos la bendición después de tenerla. Hemos llegado al final de este capítulo, al final del capítulo número 4 de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. Nos vemos en el capítulo número 5, donde vamos a empezar con Jueces 9 y el título es El reinado de Abimelech, la hija de la concubina. ¿Se acuerdan? Al final de cuentas lo leímos. Y eso ahí es donde vamos a darle partida después de lo que hemos aprendido hoy, que nos gusta ser esclavos, nos gusta perder la gran bendición después de que la tenemos, o simplemente no queremos recibir esa gran bendición, porque por todo lo que les decía el Espíritu Santo anteriormente, que nos cansamos, nos vamos, y muchas cosas más que él dijo. Hemos llegado al final del capítulo de hoy. Si usted no tiene dónde congregarse y vive en San José, Costa Rica, a los alrededores de Purral, ya sea Guadalupe, El Alto, Moravia, Tibás, Coronado, Ipiz, El Carmen, Los Cuadros, El Pueblo y Purral Abajo, y todos esos lugares aledaños de Purral, el Ministerio Familiar Casa Betel hace los cultos todos los sábados a las 7 de la noche, a la par de Asembis Purral, en el Salón ACJ. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted no sabe dónde es, pero vive cerca, escríbame y le vamos a dar la ubicación para que conozca a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y salga totalmente nuevo y cambiado. ¿Cómo nos encuentras? En YouTube. Ahí está saliendo el YouTube de God Production. Así como dice ahí, así se escribe, así usted lo busca en YouTube, ahí va a ver todo el material que hemos subido en God Production, todas las prédicas, obras de teatro, la película que tenemos ahí que se llama La Protección Divina, reflexiones y muchas cosas más hemos subido ahí. Usted la puede buscar y puede llenarse de lo que el Espíritu Santo. También ahí está saliendo el Facebook de God Production, G-O-O-D Production. Escríbanme al Messenger, ahí también encuentran todo el material que ha subido el Espíritu Santo a nuestras redes. Escríbame a mi WhatsApp de cualquier parte de Costa Rica, de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, que por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender y le vamos a dar una excelente consejería. Mi WhatsApp más 506 693 8408. Ahí usted puede hacerme todos los comentarios que usted quiera, o simplemente si quiere conocer al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, sin importar su idioma, escríbame. Y God Production la volvió a hacer con el 4º capítulo de ¿Por qué cuando recibimos la bendición la perdemos?